Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre del amor y la justicia de Dios y por la lección número 2 programada para el sábado 11 de enero, Amor Pactual. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23. Estamos estudiando el amor de Dios con características especiales y exclusivas que la palabra de Dios lo describe como un amor sin igual, que no puede ser comparado con ninguna manifestación de amor, ni celestial ni terrenal, por sublime que parezca. O sea, también vemos en Juan 21 del 15 al 17 el amor de Cristo por Pedro, en su tercera aparición después de su resurrección, a fin de restaurarlo al ministerio, a pesar de la derrota y de que lo negó 3 veces. Delante de sus discípulos entró en diálogo con él y comenzó a preguntarle usando el griego agapao las primeras 2 veces, diciéndole: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él responde esas 2 veces usando el griego fileo: Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero en la tercera vez Jesús usó el griego fileo para preguntarle de nuevo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él con tristeza respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Griego fileo. Y le dijo de nuevo: apacienta mis ovejas. Esto nos ayudó a comprender que Pedro, después de su derrota, no se sentía capaz de amar a Jesús con el mismo tipo de amor con que Jesús le amaba a él y a nosotros. Muchos eruditos han clasificado el griego agapao como el único verbo griego que puede describir el amor divino. Y aún dicen que el griego fileo solo expresa el amor de la confraternidad cristiana. Sin embargo, un estudio cuidadoso del Evangelio de Juan utiliza el griego agapao y el griego fileo también para describir el amor divino, y esto no implica ningún menoscabo en la forma especial y exclusiva del amor divino. Ambas palabras en griego expresan el auténtico amor de Dios. Lo vemos el agapao en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en Juan 16:27 también vemos el griego fileo, pues el mismo Padre os ama, fileo, porque vosotros me amasteis, fileo, y habéis creído que yo salí de Dios. Lo anterior explica que el amor de Dios puede ser explicado tanto por el griego fileo y ágape. El amor fileo no es una categoría inferior al ágape, ni implica un amor menos sublime que el anterior. Pero al profundizar el tema del amor, con asombro descubrimos que el amor ágape también se utiliza para describir el amor humano. Y esto no necesariamente representa dentro del nivel humano de la esfera del amor cristiano. Es más asombroso aún cuando vemos que también el griego agapao o ágape puede representar el amor impío y malvado también. Presentaremos las evidencias a continuación. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, agapao, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor agapao de muchos se enfriará. Segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó a agapao el precio de la maldad. Lucas 6:32, porque si amáis agapao a los que os aman agapao, ¿qué gracia tenéis? Porque también los pecadores aman agapao a los que os aman agapao. Es más evidente que los escritores bíblicos aplicaban el griego agapao a expresiones de amor netamente humana y mal dirigidas que no provienen de Dios. Esto nos ayuda a comprender que aún las personas que rechazan a Cristo y que nunca han sentido
su presencia, que no se han arrepentido de sus pecados ni han creído en Él como su Salvador y no viven en sintonía con Dios y su reino. Aún ellos entre los malvados son capaces de tener amor ágape o agapao. Entonces, ¿qué es lo que establece la diferencia entre un amor ágape de un cristiano y un amor ágape de un impío? Hechos 5:32 responde: el Espíritu Santo mora en los que le obedecen. Ellos, los cristianos verdaderos, son los guiados por el Espíritu, Romanos 8:14, a toda la verdad y viven en armonía con ella, Juan 16:13. Ellos son templos del Dios viviente, 2 Corintios 6:16, 1 Corintios 6:19, 20. Podemos concluir que el amor de Dios obra en los seguidores fieles, y esto se respalda por acciones y no solo palabras. Dios ha transformado sus vidas. Además, podemos ver con mucha preocupación cómo un ser humano es capaz de valorar, amar y poner prioridad uno en las cosas de este mundo, en las personas, sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Y se vuelve más alarmante ver que somos capaces de poner el empeño, la energía, animosidad en algo o en alguien que finalmente acabará destruyéndonos eternamente. Y no hablamos de fábulas, ni ciencia ficción. Los incrédulos aman a los familiares, aman a sus mascotas y a las personas con las que tienen intereses en común. Otros practican misticismo y aman la naturaleza y la divinizan. Otros aman sus ídolos, pero a pesar de sus múltiples expresiones del amor ágape humano, son incapaces de amar a un enemigo. Porque para lograr esto necesitamos la presencia de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. Solo Dios puede transformar real y profundamente el corazón humano por el poder del Espíritu que fluye de Él en nosotros. Tito 3 del 4 al 7. El amor ágape humano, sin vivir en Cristo, tiene un impacto limitado o quizás ninguno en la vida espiritual. Puede cumplirse en los requisitos que impone la corriente del mundo, la inclinación de la sociedad. Puede ser aún voluntario y centrado en el valor de los demás, pero nunca alcanzará la sustancia del amor ágape divino que obra en los creyentes verdaderos. Así que debemos de darle gloria a Dios por esto. Y hoy estudiaremos 3 tópicos sobre el amor de Dios por la humanidad. Número 1. El amor de Dios es incondicional. Número 2. Las condiciones del amor relacional de Dios con su pueblo. Y número 3. Nuestra respuesta de amor a Dios. Finalizando con las aplicaciones pertinentes, comencemos con el amor de Dios es incondicional. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en Juan 3:16, el corazón del Evangelio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se proclama la verdad de que Dios ama a toda la humanidad, aun cuando no sea digna de su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. En muchas de las traducciones de la Biblia se intercambian las palabras amor, compasión y misericordia. Tenemos el caso del Salmo 145:9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Esto está en la versión Biblia para las Américas, pero en la Reina Valera 1909 se traduce: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Aquí podemos ver el intercambio de compasión con misericordia. Lamentaciones 3:22 en la Nueva Traducción Viviente dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Pero en la Reina Valera 1909 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aquí se compara misericordia con amor. Y luego tenemos en el Salmo 136, se repite en toda su extensión: su fiel amor perdura para siempre. Nueva Traducción Viviente. Y en la Reina Valera del 60 dice: porque para siempre es su misericordia. Y ahí tenemos prácticamente
el amor comparado con la misericordia. ¿Qué nos trasladan estos versículos leídos? 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Ezequiel 33:11, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y todo esto está en consonancia con Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si dependiera solamente de Dios, todos seríamos salvos. Todos aceptaríamos su amor. Sin embargo, Dios respeta la libertad de elección del ser humano, no le impone a nadie su amor. Somos libres de aceptar o rechazar, y aunque lo rechacemos, no se borrará nunca la realidad de que nos amó, aunque no lo merezcamos. En Jeremías 31:3, el profeta describe el eterno amor de Dios usando el hebreo ahavá olán. Ahavá significa amor y olán, eterno. El amor de Dios que se manifestó en los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Dios se lo extiende a todos los descendientes de ellos, porque es un amor eterno a través de los tiempos. Si ellos no hubieran resistido su gracia, hubieran sido atraídos a Él por las cuerdas de su amor. Oseas 11:4. El amor de Dios nunca se agota. Esto nos resulta difícil de entender, pues a menudo en nuestras relaciones humanas nos cuesta amar al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, podemos experimentar en realidad ese amor si Dios mora en nuestros corazones. Si lo conocemos de manera real y personal, hará una nota de cambio en nuestras vidas y en nuestro trato con los demás. Continuamos con las condiciones del amor relacional de Dios con su pueblo. En base a lo que hemos estudiado de este amor divino, descubrimos que el amor de Dios no es unilateral. En su relación pactual con el hombre se revela la profundidad relacional. Aún los principios de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 en el pacto sempiterno del Decálogo solo se pueden cumplir con un sincero amor a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22 del 37 al 40. El amor no hace mal al prójimo. Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor produce reciprocidad y ese amor incluye aún a los enemigos. La Shemá del Antiguo Testamento dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y Juan explica: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto implica reciprocidad. Primera de Juan 4:19. Y pone la nota de cambio en el mundo, testifica en favor de los hijos de Dios, si tenemos como pueblo ese amor los unos con los otros. El testimonio que se da, según lo enseñó Jesús, debe de ser dispensado aún a las personas que se consideran las más despreciables. Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y su lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:44-45. Este amor es práctico, activo, productivo y testimonial. También la Biblia describe a menudo la relación especial de amor de Dios con su pueblo, utilizando metáforas matrimoniales y de vínculo familiar, como el de amor de un marido por su mujer o el de una buena madre por su hijo. Existe una relación especial con nosotros como pueblo de su pacto, esa relación de amor pactual que implica no solo el amor de Dios por ellos, sino la expectativa de que ellos acepten a su amor y le amen a Él y a sus prójimos. En Deuteronomio 7, del 6 al 9, el Señor reconoce de que Dios escogió a los israelitas no por ser el mejor pueblo de las naciones del mundo,
sino que ellos eran el más insignificante del mundo. Pero lo hizo por guardar el juramento que hizo a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y los sacó del brazo de esclavitud de Egipto, para que pudieran coronar su destino. Hizo pacto con ellos y los separó de las naciones, los hizo un pueblo santo. Levítico 20:26, primera de Pedro 2:9, y exclusivamente consagrado a su servicio. Así que la misericordia de Dios es para siempre, abarca multitudes que han entrado en relación pactual con Él. Aquí se destaca también la naturaleza condicional del pacto, en la necesidad de que ellos sean fieles y se comprometan a cumplir lo acordado a Dios. Y aunque el amor de Dios no es condicional, la relación del pacto con su pueblo sí lo es. En Deuteronomio 7:9, Moisés usa la palabra hebrea Gesed, traducida misericordia, que refleja la bondad y el amor de Dios ligado al pacto, y mucho más. Indica el carácter condicional de esa relación recíproca, que implica la expectativa de que la otra parte muestre la misma bondad y amor a cambio. El Gesed de Dios muestra que su bondad es extremadamente constante y duradera, pero sus beneficios son condicionales, dependen de la disposición de su pueblo a obedecer su parte en la relación pactual. En Éxodo 19:5, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva en todas las naciones. La Nueva Traducción Viviente arranca este versículo con la frase si me obedecen, resaltando siempre el aspecto condicional del pacto. Ciertamente las promesas del pacto son por gracia, inmerecidas, representan el regalo de Dios para ellos, pero no son incondicionales. El pueblo tiene libertad de elegir o rechazar ese regalo y resistir la gracia y dar las espaldas a Dios y a sus promesas, o obedecer y seguir el plan divino para sus vidas. El Señor no obliga a nadie ni le impone su pacto a ninguno. No obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él. Le ofrece gratuitamente su amor a todos y los invita a aceptarlo. Al aceptarlo, esto conlleva obligaciones. Y estas no son una forma de ganar la bendición del pacto, sino para que las promesas se puedan cumplir en nosotros, porque crean las condiciones para que la fe se manifieste y Dios pueda obrar en nuestro favor. En el Nuevo Testamento se presentan implicaciones mayores aún. Jesús dio una parábola en Mateo 22, del 1 al 14, para ilustrar la invitación del Evangelio a los judíos, primeramente, y luego a los gentiles, para que formen parte de su pueblo y lleguen a ser súbditos de su reino y gocen una relación especial de amor y de pacto con Él, que confiere privilegios y responsabilidades mutuas. Dios es fiel en conceder la salvación y la vida eterna a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, Deuteronomio 7:9. Y como respuesta al amor y fidelidad de Dios, el ser humano adquiere un compromiso de obediencia al pacto. Y aquí se presenta el carácter condicional de esta relación. En la parábola se destaca la libertad de elección del ser humano para aceptar o rechazar a Cristo y su pacto de salvación y su promesa. El pueblo se compromete a apartarse del mal y a vivir en las esferas de la dimensión divina. Tenemos la parábola de Mateo 18 del 23 al 35, la parábola que habló Cristo acerca del siervo, que fue perdonada su deuda, pero no estuvo dispuesto a perdonar. En esta parábola se dan muchas características importantes que debemos de analizar. Continuamos con nuestra respuesta al amor de Dios. Aunque Dios nos creó con la capacidad de amar y ser amados, Dios mismo es el fundamento y fuente del amor. Sin embargo, nosotros podemos elegir aceptarlo o rechazarlo, aceptarlo y reflejarlo en nuestra vida.
Y si esta verdad se ejemplifica en la parábola de Cristo de Mateo 18 del 23 al 35, que tiene muchas implicaciones importantes que debemos de considerar. Número 1, representa el trato del Señor con nosotros y el trato que debemos de darle a nuestro prójimo. Número 2, en la narración de la parábola los siervos eran en realidad funcionarios del reino y se percibe que este funcionario era de elevada jerarquía por la cantidad de deuda que incurrió. 3. La parábola hace alusión a que en el cercano oriente el deudor podía dar para ser vendido por su acreedor como esclavo junto con su familia y sus bienes. Esta había sido la orden inicial del rey para el que tenía la gran deuda. Sin embargo, tuvo compasión de él y le perdonó toda la deuda. Las implicaciones eran que en el año de la remisión él podía recuperar lo perdido y su libertad y la de sus familiares. Éxodo 21:2, Deuteronomio 15:12. Y el trato no sería igual tan duro como el de un esclavo normal, según la ley de Moisés. Levítico 25:39. Y la llegada del jubileo también implicaba la libertad y recuperación de sus bienes, Levítico 25 del 9 al 12. Número 4. Así como Jesús en su comentario adicional del Padre Nuestro indicó, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, Mateo 6:15, en esta parábola se indica lo mismo, aunque no fue la única vez en que Jesús ilustró con una deuda monetaria el perdón de la deuda de la transgresión del pecado, ante la súplica del penitente arrepentido. En el plan de salvación, Dios ha provisto en su bondad inmerecida la gracia del perdón. Dios perdona nuestros pecados porque el castigo lo sufrió en su Hijo amado Jesucristo. Con su vida pagó la redención y cancelación de nuestras deudas. En la fiesta de Simón el Fariseo, Jesús dio otra parábola, ilustrando el perdón de pecados con la cancelación de una deuda monetaria, Lucas 7 del 41 al 42. Aquí se combinan las dos parábolas y sus conclusiones. El siervo del rey no consideró la magnitud de su deuda que le había sido perdonada cuando no tuvo misericordia con su consiervo que le debía una cantidad muy inferior. Número 5. En forma figurada, la deuda representa el registro de los pecados computados en el cielo en contra de nosotros. Así como el deudor de la parábola, la humanidad está completamente incapaz de cancelar su deuda de pecado. Pero cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como Salvador, Dios nos libera de la deuda. Número 6. En Mateo 18 del 23 al 35, la parábola del siervo que no perdona indica que la relación de amor entre Dios y nosotros puede perderse si su amor ofrecido primero a nosotros no se refleja en nuestra atención con las demás personas. En la parábola se aplica la regla de oro de Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Era evidente que no había manera en que el siervo pudiera devolver lo que se le había caído en deuda a su amo. Él debía 10,000 talentos. Un talento equivalía a 6,000 denarios, es decir, 6,000 salarios diarios de un trabajador común. Mateo 22. Implicaba que le llevaría 6,000 días de trabajo para ganar un talento. Supongamos que después de contabilizar los días de descanso, 300 días laborables, implicaría que en un año únicamente podía cubrir 6,000 denarios.
Por lo tanto, la deuda de 10.000 talentos implicaría un promedio de 200.000 años de trabajo. La deuda no podría pagarse jamás. Pero el amo sintió compasión del siervo y le perdonó su deuda enorme. No obstante, cuando este siervo se niega a perdonar la deuda inferior de su consiervo e hizo que lo encarcelaran por ella, el amo lleno de ira anuló su misericordioso perdón. Debemos de comprender que aunque Dios nos ama con amor eterno y que su misericordia se renueva cada día y que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, pero en las realidades del juicio escatológico, como lo es la naturaleza del juicio investigador, el tiempo de la gracia tiene que llegar a su fin. Apocalipsis 22:11. Y si Dios en el juicio evalúa lo que creímos, evalúa si nos unimos en vida y destino en el bautismo con Cristo para ser salvos. Marcos 16:16. Pero si no perseveramos hasta el fin, Mateo 24:13. Esto implica hasta el día de nuestra muerte o hasta el fin de la ministración de Jesús en el santuario, el veredicto entonces será condenatorio. En Ezequiel 18:24 dice: mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Números 32:23 dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Nahum 1:15 dice: como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Nuestras decisiones siempre serán el factor determinante para nuestro destino eterno. La actitud del siervo perdonado por el rey, pero falto de compasión, hizo posible que las condiciones se revirtieran en su contra y se le diera conforme al trato que él diera a su consiervo. Vemos con claridad que en el cierre del tiempo de la gracia, los beneficios de la compasión y la misericordia divina se pueden perder para siempre. Y se vuelve fácil para los que disfrutamos de los resultados de la salvación presente olvidar la desesperada condición en que fuimos encontrados antes de recibir a Cristo como Salvador personal. Y nos exponemos al peligro de ver la urgente necesidad de la salvación en miles de personas e ignorarlas de manera tal que no las consideremos dignas de recibir ayuda, compasión y perdón. Esta parábola de Mateo 18 nos indica que el siervo que no quiso perdonar la deuda de su prójimo, que nuestras decisiones y acciones podemos con ellas revertir el resultado final del plan de la salvación. Las obras carentes de amor harán que el veredicto del juicio cambie y la salvación se pierda y volvamos a nuestro estado anterior por no aplicar la regla de oro de Mateo 7:12 en el trato con nuestro prójimo. Si realmente amamos a Dios, no deberíamos de reflejar su amor ante los demás. Juan fue el que mejor percibió los alcances del amor divino y escribió: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner las nuestras por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16. Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como os he amado. Juan 15:12. Pero inmediatamente después de decir estas palabras a sus discípulos, les dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Juan 15:13 y 14, Reina Valera contemporánea. De forma gradual y progresiva les encauzó en la necesidad de amar al prójimo, de la misma manera en que Él los había amado a ellos. El impacto de una relación íntima y redentora con Cristo puede llevarnos al espíritu de sincera abnegación y compasión por el prójimo.
Las palabras de Cristo entonces cobran sentido: de gracia recibiste y dad de gracia. Mateo 10:5. Si amar a Dios implica amar a las demás personas, debemos de compartir urgentemente el mensaje del amor divino, tanto de palabra como por obras. Debemos ayudar a las personas en su vida cotidiana aquí y ahora, y con actos de bondad y misericordia en la medida de lo posible, y tratar de ser instrumentos de amor divino y dirigir su atención hacia aquel que les ofrece en el futuro la vida eterna, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero mientras aguardamos la segunda venida de Cristo en este mundo, una vida nueva y una vida abundante en este mundo tan estropeado y devastado por el pecado. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Si usted quiere ver lo que el hombre hace cuando rechaza la influencia de la gracia de Dios, contemple la escena en la sala del juicio, cuando una muchedumbre, guiada por sacerdotes y dirigentes judíos, con furia y a gritos pide la vida del Hijo de Dios. Ve al divino sufriente junto a Barrabás de pie y a Pilatos, preguntando a quién de los dos libertar. Y se oye entonces el ronco grito de cientos de voces coléricas: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y cuando Pilato pregunta qué debo de hacer con Jesús, dicen: crucifícale y crucifícale. La naturaleza humana de entonces es la misma de hoy, cuando se desprecia el remedio divino que puede salvar y exaltar la naturaleza humana. Resurge entonces el mismo espíritu que aún vive en los corazones de los hombres, y no podemos confiar en su dirección y mantener la lealtad a Cristo. Mensajes Selectos, tomo 2, 148. El amor de Cristo animará al creyente con una nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de su fe, se manifestará el carácter de Cristo deseado de todas las gentes. 246. Solamente se puede apreciar aquello con lo que se tiene afinidad. No podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado, que es el principio fundamental de su carácter. Discurso Maestro de Jesucristo, página 25. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él, pero cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Camino a Cristo, página 65. El Señor desea que los hombres se olviden de sí mismos en el esfuerzo de salvar almas. Los obreros de Dios, en cualquier rama del servicio que estén empeñados, han de colocar en sus esfuerzos la bondad, la benevolencia y el amor de Cristo. El Evangelismo 456. El Salvador nos llama hoy a su obra como llamó a Mateo, a Juan y a Pedro. Si su amor mueve el corazón, el asunto de la compensación no será lo que predomine en el ánimo. Nos gozaremos en ser colaboradores con Cristo y sin temor confiaremos en su cuidado. Si hacemos de Dios nuestra fuerza, tendremos la clara percepción de nuestro deber y aspiraciones altruistas. Ministerio de Curación 381. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su vida y por su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una separación eterna entre Dios y el hombre. Pero Cristo, por Él llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiéramos pecado. Al tomar nuestra naturaleza se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se romperá. A través de las edades eternas quedó ligado con nosotros. Dios lo dio no solo para que perdonase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, dio a su Hijo unigénito para que llegara
a ser miembro de la familia humana y retuviera para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. En Cristo la familia de la tierra y la del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad está envuelta en el seno del amor infinito. El deseado de toda la gente es 16:17. Es imposible que el corazón en el cual mora Cristo esté desprovisto de amor. Si amamos a Cristo, porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Él murió. No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad, porque en aquel que está sentado sobre el trono del universo se combinan la divinidad y la humanidad. Relacionados con Cristo estamos relacionados con nuestros semejantes por los áureos eslabones de la cadena del amor. Entonces la piedad y la compasión de Cristo se manifestarán en nuestras vidas. No esperaremos que se nos traigan los menesterosos e infortunados. No necesitaremos que se nos suplique para sentir la desgracia ajena. Será para nosotros tan natural ministrar a los menesterosos y dolientes como lo fue para Cristo el andar haciendo bienes. Palabras de vida del Gran Maestro 317. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de nuestro Dios.